Doctora Juanita Gubertus, ¿usted también conoce al sur de Bolívar? ¿Cómo le va? Buenos días. Andrés, buenos días. Sí, por supuesto. En este rol de Human Rights Watch hace 2 años no he tenido la oportunidad de ir, pero estando en el Congreso, en varias oportunidades fui a ser parte del proceso de verificación del estado de avance en la implementación en el sur de Bolívar, que tristemente iba desde entonces muy atrasado y que hoy las gravísimas situaciones de seguridad que estamos viendo sin duda se deben en gran medida a esos abandonos históricos de ese territorio. Doctora Juanita Gubertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, uno siempre espera que usted como directora de esa división, ¿en qué nos puede ayudar más? La semana pasada estuve en Casa de Nariño. ¿Cuál fue esa reunión? ¿Cuál fue el motivo, doctora Juanita Gubertus? Bueno, nosotros lo que hacemos, y quizás vale la pena empezar por ahí, somos una organización no gubernamental que se dedica a investigar graves violaciones a los derechos humanos, las documentamos a través de una metodología rigurosa, publicamos informes y una vez están, digamos, a la luz pública y hemos hecho recomendaciones, buscamos incidir en distintos gobiernos para que tomen decisiones que permitan evitar que este tipo de violaciones se sigan cometiendo. En el caso más reciente de Colombia, hemos venido trabajando en 3 informes sobre la situación del tapón del Darién. Hemos documentado la forma en la cual las políticas de Estados Unidos de intentar externalizar el manejo de su política migratoria con la introducción de visados en países como México y Guatemala frente a venezolanos, lo que ha hecho es que personas que podrían haber, digamos, llegado a través de un vuelo a estos países busquen cruzar a través del Darién enfrentándose a gravísimos riesgos y a graves violaciones a derechos humanos. Hemos documentado que a lo largo de ese trayecto no solo se producen hurtos y homicidios, sino también de manera muy grave violencia sexual, particularmente concentrada en mujeres. Y hemos documentado también cómo ni Colombia ni Panamá han tomado suficientes medidas para proteger a las personas que cruzan por este territorio, que en los últimos 18 meses ya superan las 700,000 personas. Este último informe que lanzamos la semana pasada y cuyas conclusiones compartimos con el canciller y otros funcionarios de gobierno a lo largo de reuniones durante la semana, da cuenta de cómo la mitad de las personas que cruzan por el Darién han parado antes por otros países de la región y debido a falencia en las políticas de integración social y económica y de las políticas de regularización jurídica, han tomado la decisión de volver a migrar. Entonces lo que hemos hecho es recomendarle al gobierno colombiano, en primer lugar, designar un funcionario, una oficina realmente encargada de coordinar toda la respuesta migratoria en el Darién. Colombia tiene una dispersión de políticas, los temas humanitarios y de integración social y económica van por un lado en el Ministerio de Igualdad, los temas de regularización jurídica van por otro lado con Migración Colombia, y desafortunadamente los temas de seguridad, que son quizás los más preocupantes en este escenario, porque es un territorio controlado por el Clan del Golfo, que el propio Ministerio de Defensa nos ha dicho que de cada migrante que cruza hacia el Darién aproximadamente $125 se quedan en manos del Clan del Golfo. Yo estuve la semana pasada, a comienzos de la semana, en Turbo, en Necoclí. Es absolutamente claro que quienes controlan los puertos y las salidas de los barcos son evidentemente parte de una red que controla el Clan del Golfo, y en donde Migración Colombia es un convidado de piedra en una pequeña oficina en Necoclí con 4 funcionarios relegados a una esquina pero sin ninguna capacidad real de ejercer control migratorio. Entonces es fundamental que Colombia integre esa capacidad de control migratorio, haga realmente un registro de quiénes salen hacia el Darién. Hoy los pocos números que tenemos los tenemos por Panamá, porque Colombia hoy no sabe cuántas personas salen de su territorio hacia el Darién, mucho menos si son niños no acompañados, o si son mujeres embarazadas, o personas de la tercera edad, o personas con discapacidad. Eso es lo que hacemos. Tuvimos buenas reuniones con el gobierno, se comprometieron a revisar nuestros informes y evaluar las recomendaciones. Juanita, el diagnóstico que usted hace es un tanto preocupante por lo que usted dice, dispersión en el manejo de temas humanitarios. A pesar de eso, y con este nuevo esfuerzo, con su visita, ¿es optimista en que se mejore esa situación de derechos humanos, teniendo en cuenta que nosotros somos solo un componente, esperando también algo de parte de Panamá? No, por supuesto, esta es pues, un problema regional que requiere una respuesta regional. Eso lo hemos dicho en nuestros informes y lo reiteramos, por supuesto, en nuestras distintas reuniones.
Colombia ha hecho un esfuerzo significativo en materia de regularización de migrantes venezolanos y por supuesto es algo que hemos resaltado de manera muy positiva. Sin embargo, pues hay que también ser realistas justamente en reconocer que la ola migratoria, particularmente venezolana, que compone el 70% de las personas que cruzan por el Darién, pues no se ha acabado. Todo lo contrario, lo que estamos viendo es que en las encuestas previas a la elección del 28 de julio, la mayoría de las personas estaban diciendo que de quedarse Nicolás Maduro en el poder, seguramente entre 1.5 y 3 billones de migrantes buscarían salir de Venezuela y buscar una vida en otros lugares. Al momento hemos visto un crecimiento del número de venezolanos llegando a la frontera con Brasil, de un incremento del 28% en el último mes. En el cruce hacia Colombia no hemos visto todavía un incremento, pero lo que sí puedo decir de manera muy clara es que registramos el incremento de personas que son sujetos de protección, es decir, que tendrían derecho a recibir asilo de manera expedita por parte de Colombia, testigos, personas que participaron en el proceso electoral y que están siendo perseguidos, que sus pasaportes están siendo anulados, particularmente en el caso de nuestra última visita a Turbo y a Necoclí, pude documentar el caso de 4 familias distintas que ya vivían en Colombia, que incluso tenían en algunos de los casos su situación jurídica regularizada y que con la esperanza de un cambio en Venezuela vendieron todo para irse a votar. Ante la frustración de sus esperanzas y que además varios de sus familiares estaban incluso capturados por estar protestando, según nos dijo, varias de las personas con las que hablamos, pues te mandan ahora migrar por el Darién. Son personas que están siendo perseguidas por haber protestado e insisto, eso cambia el tipo de protección para el cual tiene que prepararse Colombia. Doctora Juanita, le van a preguntar desde la ciudad de Cali. ¿Usted dónde nació, doctora Juanita? Yo nací en Bogotá y crecí en La Calera, Cundinamarca. ¿Y Gubertus, de dónde es ese apellido? Mi abuelo era holandés. Era holandés, migrante, trabajando en temas navieros, de comercio. Mi abuela panameña, el comercio lo llevó a Panamá y ahí conoció a mi abuela de familia cartagenera. Claro que no hablemos mucho de Holanda, doctora, hoy porque ayer nos eliminaron, ¿no? Bueno, los Países Bajos, que se llama ahora, pero ayer nos eliminaron del Mundial. Pero gracias por esa respuesta que me acaba de dar. Usted, Andrés Muñoz, en la ciudad de Cali. Gracias, Andrés. Doctora Juanita, todos esos testigos electorales que están saliendo de Venezuela buscando protección, ¿han encontrado la acogida del gobierno colombiano o sencillamente están utilizando el país como un punto de paso para buscar otra protección en otro lado? Nosotros no recibimos respuesta inmediata del gobierno de que haya otorgado ya medidas de asilo. Por el contrario, lo que hemos podido documentar de las distintas organizaciones que reciben directamente a los migrantes y con las que hemos trabajado es que los procesos de asilo siguen siendo procesos larguísimos en Colombia, incluso a veces de más de un año, en donde lo más grave es que las personas no pueden trabajar durante el tiempo que están esperando. Hemos hablado en particular frente a este tema, el viceministro Rojas se comprometió con nosotros a evaluar el proceso y a tratar de buscar un mecanismo expedito para cumplir las obligaciones internacionales de Colombia frente a la protección de las personas que tienen derecho a asilo por ser perseguidas políticamente, pero es aún un proceso en evaluación. Desafortunadamente hasta el momento es un proceso muy lento que pone en gravísimo riesgo a las personas que enfrentan además a riesgos de digamos, inclusión social y económica, si encima de todo no pueden trabajar mientras esperan la regularización de su situación jurídica en Colombia. A propósito de lo que acaba de decir doctora Juanita, el asilo normalmente, cuando uno pide asilo es porque la cosa es urgente, pero podría demorarse mínimo cuánto y máximo cuándo. No, varía, son procesos en los cuales hemos visto una dispersión de tiempos, pero insisto, todos tienden hacia la alta, procesos de 6 meses, un año, constantemente hemos visto. Mucho tiempo. Jesús Ramírez. Doctora Juanita, ¿qué información tiene usted de lo sucedido este fin de semana en el Darién, donde murieron 3 personas, 2 presuntos ladrones y un ciudadano haitiano que no se dejó robar? ¿Usted cree que esto es un vivo ejemplo de que en el Darién es un sector sin Dios ni ley? Miren, lo que nosotros hemos podido documentar es que este es un territorio del lado colombiano totalmente controlado por el Clan del Golfo, que está regulando
todo el sistema de salida de barcos, el precio, que es un precio que se duplica y a veces incluso se cuadruplica frente al precio que nos cobran a los colombianos para pasar desde Necoclí o desde Turbo hacia Candí. Es un precio que, según la voluntad del Clan del Golfo, se sube o se baja. Cuando hay momentos en los cuales hay fiestas patronales, por ejemplo, se toma la decisión de bajar los precios, entonces los migrantes pueden pasar. Ellos regulan exactamente cuándo y cómo se da el cobre de las tarifas. Regulan también quiénes pueden ser guías, por qué rutas, para diferenciar entre las rutas de migración y las rutas de narcotráfico. Establecen además una gobernanza criminal y hacen cumplir sus reglas, es decir, ha habido varios casos que hemos documentado en los cuales se han dado homicidios de líderes por cuenta de que el Clan del Golfo dice, si ustedes incumplen nuestras reglas de por dónde es o cuáles son las formas de hacerlos, los vamos a hacer cumplir incluso a través de el ajusticiamiento, entre comillas, de guías. Y por supuesto, una de las cosas más graves que hemos visto es que la mayoría de los casos, por ejemplo, de violencia sexual están ocurriendo del lado panameño, porque de alguna forma el Clan del Golfo dice prestar un servicio irregular de seguridad. Entonces es un territorio que más que sin ley ni orden lo que tiene es un monopolio criminal por parte del Clan del Golfo, en donde el Estado colombiano está ausente. Nosotros a lo largo de esa visita no había presencia de policía, no había presencia de ejército, insisto, lo que vimos fue a 4 oficiales de migración a los que realmente se les veía el miedo de estar absolutamente rodeados por Clan del Golfo. Los propios lancheros nos llegaron a decir que no podíamos grabar en esa zona, como si fueran ellos la autoridad en el territorio, mientras que, insisto, Migración Colombia miraba hacia otro lado. Nos reunimos con el ministro de Defensa, ellos son conscientes de la necesidad de que el gobierno colombiano recupere la autoridad sobre ese territorio y luche de manera mucho más efectiva contra el Clan del Golfo para poder no solo afectar sus finanzas, y en particular aquellas provenientes de migración, sino proteger a la ciudadanía colombiana y a los migrantes que están quedando básicamente a la decisión de lo que el Clan del Golfo quiera de ellos. Sí, Juanita, permítame volver con algo que usted mencionó y que consideramos muy importante. Como el asunto también es de logística, particularmente ahí en Necoclí, en donde hay una escasa presencia del gobierno nacional para controlar esa migración o por lo menos estar informados, ¿qué recomendaría usted para hacer particularmente en ese municipio o en otro que sea, digamos, un eslabón importante en esa cadena migratoria? Lo primero es que Colombia tiene una deuda histórica de falta de control de sus fronteras y tiene que ser un control integral. Tiene que haber una prestación del servicio público básico de prestar seguridad en ese territorio. Tiene que haber una capacidad de administración de justicia. Tuvimos, con las reuniones con las organizaciones locales, nos decían que solo había un investigador de policía judicial para investigar los temas de migración. Tuvimos una reunión con la fiscal general, ella insiste que son más de un investigador, pero por ejemplo, al momento de averiguar sobre un fiscal especializado, que son quienes pueden imputar a crimen organizado, nos dijeron no, que ahí ya no, en esa zona de Urabá no hay fiscal especializado. Con lo que, insisto, ese siguiente servicio básico, que es la administración de justicia en el territorio, es supremamente precario. Y a partir de ahí, pues por supuesto, tiene que haber un control migratorio. Lo mínimo esencial es poder establecer un registro. En su momento, hace unos meses, nos reunimos con la vicepresidenta. Desde la vicepresidencia tenían muchas dudas de que ellos tengan la posibilidad de recolectar los datos, pero es un elemento de control esencial migratorio, como quien sale por El Dorado y le verifican su pasaporte y queda un registro de quiénes son las personas que la salieron del territorio. En igual sentido, por un puerto migratorio como este, tiene que poder quedar ese registro, más aún cuando se enfrentan a semejantes riesgos como los que hemos documentado en este territorio del Darién. 7 de la mañana, 7 minutos. Arturo. Gracias, Andrés. Doctora Juanita, ¿qué papel están jugando los organismos internacionales en la crisis venezolana y cómo se puede mejorar su impacto, especialmente considerando que la mayoría de los migrantes que pasan por el Darién son venezolanos? La verdad que si no fuese por las organizaciones humanitarias en territorio, los migrantes estarían, digamos, absolutamente olvidados. Hay un grupo de organizaciones dedicadas a proveer información sobre los riesgos. Pudimos ver incluso, cosa que es aterradora, la forma en la cual la violencia sexual se ha vuelto tan común frente a las mujeres, que hay organizaciones humanitarias repartiendo píldoras del día después y las mujeres se las llevan, porque tienen el inmenso miedo de que la posibilidad de que las violen es supremamente alta.
Hay organizaciones repartiendo información en materia de salud, dando atenciones básicas, organizando elementos esenciales, por ejemplo, de acceso a agua potable, de píldoras para volver potable el agua que puedan conseguir a lo largo del camino. Son ayudas mínimas, muy desarticuladas, en el caso de Necoclí con algo de participación de la alcaldía, en el caso de Turbo muy desafortunadamente, incluso la ausencia de la alcaldía y a veces incluso la amenaza de la alcaldía de cerrar, por ejemplo, un comedor en un momento dado por hacer privilegiar el espacio público sobre la protección de los migrantes. No tener ante semejante crisis humanitaria, insisto, más de 700.000 personas que han cruzado en los últimos 18 meses, que lo lógico sería tener allí un puesto de servicio integral que reuniera todos los servicios. El Ministerio de Igualdad ha dicho que va a establecer unos puntos, pero en el caso de Necoclí al menos va en la negociación del predio, en el caso de Turbo ni siquiera está ya el predio, en el caso de Acandí, pues el refugio es un refugio absolutamente controlado por el Clan del Golfo. Doctora Juanita, quiero profundizar un poco más en el tema y la posición de Human Rights Watch acerca de lo que está sucediendo en Venezuela, con la gente, con el pueblo. ¿Usted cree que ha faltado un poco más digamos, presión internacional? ¿Cree que se ha manejado bien? ¿Qué va a pasar con el pueblo venezolano? Y según ustedes, ¿cuál debe ser el camino para encontrar una solución para la gente de Venezuela? Pues la situación de Venezuela es muy preocupante. Desde Human Rights Watch hace mucho tiempo que para nosotros es claro que según la Carta Democrática de la OEA, allí no hay una democracia. Antes incluso de las elecciones del 28 de julio, es un país con gravísimas restricciones a la libertad de ejercicio de la participación política, en donde frente a estas elecciones no solo se inhabilitó a María Corina Machado, la candidata elegida por más de 2 millones de personas, como la candidata de la oposición, sino que además se detuvieron arbitrariamente a líderes de oposición, a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel. Antes incluso de la elección había más de 100 presos políticos. En este contexto, en donde tanto el Centro Carter como el panel de expertos de Naciones Unidas han sido muy claros en señalar que las actas que han sido publicadas por la oposición tienen todos los elementos para ser consideradas fidedignas, y en cambio el resultado dado por el Consejo Nacional Electoral no tiene ningún soporte, pues lo que siguió después de eso, y es lo que nosotros como Organización de Derechos Humanos nos hemos dedicado a documentar, es una brutal represión. Desde el 28 de julio han sido detenidas más de 2.400 personas, han sido asesinadas 24 personas que eran manifestantes o incluso transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, en contextos en los cuales hemos podido verificar que en la mayoría de los casos han participado fuerzas de seguridad y colectivos, estos grupos armados de civil que colaboran con las fuerzas armadas en Venezuela. Casos dramáticos de hasta chicos de 15 años, como Isaías Fuenmayor, que simplemente estaba yendo a practicar un baile para una fiesta de 15 años y en su regreso a su casa se encuentra con la manifestación. Se ven los videos que pudimos corroborar absolutamente pacífico, mirando cómo algunos de sus amigos estaban participando, y al final del día termina con una bala que le atraviesa el cuello y le quita la vida. Es un régimen absolutamente opresor que ha perdido cualquier tipo de legitimidad popular y que está tratando de mantenerse en el poder a sangre y fuego. Doctora Juanita, ¿y usted cree que algunos presidentes de varios países de Latinoamérica fueron tajantes en su posición, pero hay quienes aseguran que Colombia no puede tener esa misma posición por tener muchísimos kilómetros de frontera con el vecino país? ¿Usted cree que Colombia ha manejado bien la situación ante Venezuela? Nosotros hemos insistido en que el canal diplomático que han liderado Colombia, Brasil y México es un canal importante. Si algo nos muestran los ejemplos históricos de transición de dictadura a la democracia en América Latina, es que esos canales diplomáticos son fundamentales para tratar de abrir procesos que puedan conducir a una transición. Sin embargo, le enviamos públicamente una carta a los 3 presidentes con preocupaciones sobre algunas de sus propuestas. La idea de repetir las elecciones es sin duda una burla que
pues vulnera el derecho de los venezolanos y venezolanas a tener elecciones libres y justas, a que cada uno de sus votos sea contado, y pues se burla de la inmensa mayoría de personas que salieron a votar de manera contundente en Venezuela. La idea de AMLO de confiar en las instituciones venezolanas, pues también niega que en Venezuela hace muchos años que no hay independencia judicial, el Tribunal Supremo es absolutamente coordinado por el régimen, hay varios informes internacionales desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia Fiscalía, la Corte Penal Internacional, documentando la forma en la cual el régimen incluso le ha enviado sentencias escritas al Tribunal Supremo, incluso los magistrados de manera confidencial en algunos casos han denunciado que no han tenido siquiera tiempo de leer lo que les envía el gobierno antes de sacarlo como su supuesta sentencia. Y luego esta propuesta del presidente Petro de una amnistía absoluta, que insisto, si bien en el marco de un acuerdo de transición sería posible contemplar algunos mecanismos de justicia transicional, eso es muy distinto a negar que en Venezuela, bajo el chavismo, se han cometido, como lo ha establecido la propia misión de determinación de los hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, que han cometido crímenes de lesa humanidad constitutivos de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, que no pueden simplemente ser desconocidos. 7 de la mañana, 13 minutos. Andrés en Cali. Gracias, Andrés. Juanita, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle por el tema de Salvador, Nayib Bukele. ¿Cuáles son las últimas opiniones o reacciones de parte de Human Rights Watch sobre lo que sucede precisamente en las cárceles que ha construido este presidente allá? Bueno, El Salvador lleva bajo Bukele en más de 2 años de estado de excepción. Es un estado bajo el cual se han suspendido las garantías de debido proceso. Eso quiere decir que a las personas no les tienen que mostrar orden de captura al momento de capturarlas. Quiere decir que las personas pueden pasar tiempo indefinido detenidas sin que un juez le resuelva la situación jurídica. Quiere decir que los pueden capturar simplemente porque hay una denuncia anónima o porque hubo un trino sin ningún tipo de evidencia que verifique su participación. Como resultado, de hecho, en estos 2 años hay 80.000 personas privadas de libertad. No existe, esto es muy importante que lo entienda la audiencia, no existe una sola sentencia condenatoria frente a adultos. Es un régimen de encarcelación masiva sin hacer justicia para poder siquiera condenar a aquellos que sean realmente miembros de las pandillas y que hayan cometido delitos. Hemos documentado la existencia de cuotas obligatorias para la policía, para establecer un número de capturados que tenga que presentarse independientemente de si realmente eran o no pandilleros. Y nuestro último informe documenta las detenciones de más de 3.300 niños que han sido privados de la libertad en este escenario y documentamos de manera muy grave casos de tortura y de malos tratos en los centros de detención. 7 de la mañana, 15 minutos. Yo le quiero agradecer a la doctora Juanita Gubertus, directora de Human Rights Watch para América Latina. De todo lo que hemos hablado, no nos dejó de responder una sola pregunta, Germán. No nos dejó de responder. De verdad, doctora Juanita, muchas gracias. Y hay un joven aquí que quiere preguntarle, y yo le quiero a ver, ¿cuál es la pregunta, joven? Sí, directora Juanita. Human Rights Watch tiene planes de investigación histórica de hitos en Latinoamérica, como el golpe de Estado en Chile o el conflicto armado en Colombia. Nosotros hacemos más que investigación histórica, investigación de violaciones concretas de derechos humanos. Yo, por supuesto, llevo 2 años tan solo en Human Rights Watch, pero en el caso particular de la dictadura, no solo en Chile, sino en general en el Cono Sur, Human Rights Watch históricamente ha producido varios informes sobre distintas violaciones a derechos humanos, incluyendo casos de torturas, desapariciones forzadas en las distintas dictaduras del Cono Sur. En Colombia ha producido por lo menos más de 10 informes relacionados con el conflicto armado. Históricamente Human Rights Watch denunció la cooptación del paramilitarismo del poder político, ha sido contundente a lo largo de su historia en documentar las violaciones cometidas por las guerrillas, por el paramilitarismo, por agentes del Estado. En este momento, en el caso de Colombia, estamos trabajando un informe sobre el reclutamiento forzado de menores. Entre 2022 y 2023, según OCHA, un incremento del 130%. Es un fenómeno muy preocupante que además advierte una búsqueda de los grupos, tanto partes en el conflicto como grupos de crimen organizado, de fortalecerse hacia el futuro, con miras a seguir dando una guerra atroz contra la población civil.
Estamos trabajando en ello y esperamos el próximo año poder tener resultados de ese informe. Juanita, no podríamos despedirla sin preguntarle si Human Rights Watch llegaría a valorar o está valorando en determinado momento las afirmaciones del señor presidente de la República en el sentido que lo van a derrocar. Eso implicaría, pensaríamos nosotros, una violación de derechos humanos para el presidente Petro. Nosotros venimos siguiendo el tema. A la fecha no vemos riesgos reales de un golpe de Estado en Colombia, así como tampoco vemos ningún tipo de intención del gobierno de perpetuarse en el poder, como lo han señalado algunos líderes de oposición. Es un tema que seguimos en la medida en la que la independencia de los poderes públicos hace parte de un elemento esencial de un Estado de Derecho fuerte, de una democracia funcional, y por eso lo seguimos. Pero no vemos en el caso de Colombia en este momento, por supuesto lo seguiremos monitoreando, un riesgo de golpe de Estado. Vemos una investigación por financiación de la campaña que debe poder seguir existiendo y que, como ha sido claramente establecido por la jurisprudencia nacional, no es una investigación que pueda resultar en la responsabilidad directa del presidente, que tiene fuero constitucional, pero sí en la investigación de las cuentas de su campaña, como ha sucedido en otras ocasiones. Yo, doctora Juanita, esta última pregunta para despedirla y como siempre dándole las gracias estos minutos en ASB Noticias en Colmundo Radio, no como directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, sino como colombiana, como persona que también formó parte de la delegación del gobierno en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Es usted experta en paz? ¿Usted cree que Colombia tiene un buen futuro, un mal futuro? ¿O cómo debemos construir la paz entre todos? A propósito de lo que está pasando con Redepaz en el mes o en la Semana de la Paz, doctora Juanita. Desafortunadamente esta es la última que sí me toca responder porque tengo que atender otra llamada. No se preocupe, antes le quitamos mucho tiempo, mil gracias. Pero la Muchas última, gracias. esa última, doctora. Miren, yo creo que en esto, lo primero que algo saben los colombianos es que salir de un proceso tan duro como ha sido el conflicto armado en Colombia no es fácil, pero si uno mira los datos históricos de Colombia, Colombia viene en un proceso en general bastante positivo de reducción de sus niveles históricos de violencia. El nivel de violencia que Colombia tenía en los 90s, en términos de desplazamientos, en términos de desapariciones, pues es un fenómeno muy distinto de lo que pudimos empezar a ver en el país, por ejemplo, luego del proceso de paz. Venimos en unas tendencias que no son positivas. Luego de que se firma el acuerdo de paz, Colombia no copa esos espacios, no logra proveer servicios públicos básicos de seguridad, de administración de justicia, de presencia integral en el territorio de esos lugares que han sido siempre los mismos, que han estado abandonados al control del Estado. Y hoy vemos aquí nuevos tipos de grupos, nuevas formas que controlan esos territorios, como el Plan del Golfo, como las disidencias, como el ELN, que se ha expandido en algunos territorios. ¿Es la misma violencia que vivíamos en los 90? No, lejos de ello, estamos muy lejos de ello. Pero Colombia sin duda tiene que tener una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos, que se tome en serio la protección de los habitantes de esos territorios y que busque por fin ponerle punto final a esos distintos ciclos de violencia para que los colombianos y colombianas que al final están ahí, están tratando de sacar sus productos, están tratando de darle una mejor vida a sus familias, a sus hijos, puedan hacerlo sin tener que enfrentarse constantemente a un grupo armado, a un grupo criminal, a la ausencia de un Estado que les proteja para poder hacer con su futuro lo que esperan para ellos y para sus familiares. Yo sin duda siempre creeré que hay un camino para ser optimista y para seguir remando, pero por supuesto que hay mucho por hacer. Seguramente quedará mucho por hacer y le quiero agradecer, doctora Juanita Gubertus, esta conversación con ASB Noticias aquí en Colmundo Radio a nivel nacional. Mil gracias y perdónenos por quitarle tanto tiempo, pero es maravilloso su concepto. Muy agradecida por el espacio, un saludo para todos y todas. Gracias, doctora Juanita Gubertus. 7 de la mañana, 22 minutos.